1. Muy buenas noches a todos, gracias por acompañarnos una vez más aquí en Tea and Talk. Será otro estudio muy beneficioso en el libro de Ruth, y si no nos han acompañado les instamos a que se pongan al día y hoy vamos a iniciar el estudio del capítulo número 4. Antes de empezar los quiero invitar a inclinar el rostro, vamos a tener una oración. Oremos. Nuestro Dios y Padre, te agradecemos por esta oportunidad que tenemos de abrir tu palabra. En este momento pedimos, Señor, tu bendición, la compañía de tu Santo Espíritu y de tus ángeles. Perdona, Señor, nuestros pecados, habla a nuestro corazón en Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a iniciar leyendo el capítulo 4. El capítulo 3, voy a recordar un poquito en qué nos quedamos. El capítulo 3, Boaz recibió la solicitud de Ruth a través de todo lo que le había comunicado Noemí, de lavarse, purificarse, ir a buscarlo en la noche cuando ellos aventaban la cebada para limpiarla, y al final Boaz le dijo: no te preocupes, yo te voy a ayudar, voy a redimir, pero hay un pariente más cercano. Entonces Noemí recibe a Ruth y le hace la pregunta: ¿quién eres, hija mía? Y ese "quién eres" significaba si seguía siendo una viuda o había obtenido la redención. Y entonces Noemí en el último versículo dice: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Bien, entonces ¿me ayudas a leer versículos 1 y 2? Claro que sí. Capítulo 4, versículo 1. Más tarde, Boaz subió a la entrada del pueblo y se sentó allí. En ese momento pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado. Fulano, le dijo Boaz, ven acá y siéntate. Y este fue y se sentó. Entonces Boaz llamó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y les dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Cuando ellos se sentaron... Hasta ahí. Es que es diferente. Es una versión. Sí. Bien, es que mi versión termina con que ellos se sientan. Okay. ¿Por qué Boaz sube a la puerta de la ciudad? Allí era donde se reunían los ancianos a discutir todos los asuntos. Exacto, en la puerta de la ciudad era un lugar estratégico, porque ahí los jueces tenían sus reuniones y podían encontrar o llamar a la gente que estaba dentro de la ciudad o fuera de la ciudad. Era el punto intermedio. Y al final del asunto cada quien se podía ir a su casa, ya sea dentro de la ciudad o fuera de la ciudad. De hecho, esto está de acuerdo a Deuteronomio 16:18, donde dice que Dios le ordenó a Moisés que ponga jueces y oficiales en todas las ciudades, que lleven los asuntos. Y Boaz, siguiendo la ley de Moisés, escoge a 10 de esos ancianos. Uh-huh. ¿Cuál es el asunto que Boaz desea tratar? La redención. Vamos a ver, versículos 3 y 4. Ok, entonces, cuando ellos se sentaron, dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si quieres redimir la tierra, redímela. Y si no quieres redimirla, decláramelo para que yo lo sepa, pues no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Yo la redimiré, respondió el pariente. Ok. ¿Cuál es el asunto? Una venta de una propiedad. El asunto es la venta. Recordemos que la ley permitía vender las propiedades entre los israelitas. Es decir, que podían venderla, si estaba dentro de la ciudad, tenían que cubrir el costo de esa venta para poder recuperarla durante el primer año. Si no pagaban durante ese primer año ese terreno dentro de la ciudad, lo perdían. Para todos los demás terrenos fuera de la ciudad no había un límite de tiempo. De hecho, salía el año del jubileo. Cuando había una transacción entre dos personas del pueblo de Israel de este tipo, la propiedad disminuía su valor, a diferencia de hoy en día que aumenta su valor.
va aumentando por la inflación y demás inversiones, incluso si está construido o no. Pero en este tiempo la propiedad iba disminuyendo, es decir, que se hacía un cálculo, según Levítico 25, de el año de compra, la fecha de compra y el año del jubileo. Y entonces cada año que iba avanzando y te ibas acercando al año del jubileo, las tierras iban costando menos. Hasta llegar al año del jubileo, pues, ya no valía nada, y el dueño original la reclamaba y se le regresaba esa propiedad. Esto fue una ley que Dios puso para que no se estuviera pasando las heredades de las tribus de mano en mano, sino que permanecía la división que Dios había establecido, excepto en las ciudades. En las ciudades era un año el que tenían como prórroga para pagar que por lo general pagaban una deuda que tenían. Entonces hacían este acto de vender y que el pariente cercano la comprara para poder liquidar sus deudas. Por lo general, según Levítico 25, esto Dios lo puso en caso de que cayera en manos de extranjeros. Dice, si tu pariente se empobrece y se endeudare con alguien extranjero, entonces tu pariente cercano lo vas a redimir para que la propiedad quede con ustedes y no se la lleven los extranjeros. Entonces vemos una deuda, vemos un extranjero, vemos una compra. ¿Cuál fue la respuesta del pariente? Yo lo redimiré. Yo lo redimiré. Redimir es pagar. Es pagar. De hecho, es como un pagaré es un pago de cambio de propiedad. Eso es un cambio de propiedad. Pues una compra-venta, prácticamente. ¿Qué otro asunto vos quiere tratar? Porque no es el único asunto. El de Ruth. Vamos a leerlo, versículos 5 y 6. Entonces replicó Booz: el mismo día que compres las tierras de manos de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Versículo 6. Versículo 6. El pariente respondió: no puedo redimir para mí, no sea que perjudique mi herencia. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré hacerlo. Exacto. Elimelech y sus dos hijos habían muerto. Y el capítulo pasado estudiamos la ley del levirato. Es decir, cuando moría un israelita, su hermano, del que había fallecido, tenía que tomar a su mujer y darle descendencia. Si no era el hermano, puede ser el tío o el hijo del tío, el pariente más cercano. Debía de tomar a la viuda como esposa y darle descendencia al difunto. Y eso es lo que está diciendo vos. ¿Cómo le va a dar descendencia? Pues casándose. ¿Por qué el pariente no podía casarse con Noemí? Esa es una pregunta. Yo me imagino que ya estaba casado. Vos no sabemos si estaba casado. Vos no. Pienso que el otro. ¿Pero por qué dice Ruth y no Noemí? ¿Alguna vez se han preguntado? Sí. ¿Por qué? Porque tenía que dar descendencia y Noemí ya dijo que ya no podía dar descendencia. Entonces el derecho caía sobre Ruth, esposa de Malón. Esa es la razón por la que Ruth está involucrada. Al tener hijos con la viuda, entonces se debía cumplir otra ley. Esta libro de Ruth habla de muchas leyes. La ley del concubinato. La ley del concubinato dice que cuando tuvieras otra esposa, en ese tiempo, Dios lo reguló para ese tiempo, no para ahora, sino para ese tiempo, al que tuviera otra esposa, o por esta misma ley del levirato, al tener hijos, los hijos tenían derecho a la herencia. Entonces por eso el pariente dice: puede dañar mi herencia. Okay. Entonces sí tenía una familia. Tenía una familia, exacto. No sabemos si vos tenía o no, o era muy rico que no le afectaba o no le dañaba su herencia. No se nos dice en ningún momento. Pero de este pariente sí dice: yo no voy a poder cumplir, toma tú mi derecho. Los hijos de las concubinas se consideran por lo tanto legítimos. Exacto. Y podían ser herederos. Entonces la respuesta del pariente fue no.
Ahora, ¿cómo se confirmó esta transacción? Versículos 7 y 8. Desde hacía tiempo existía esta costumbre en Israel referente a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio uno se quitaba el calzado y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz: tómalo tú, y se quitó el calzado. Exacto. Esto también está en Levítico 25, que se quitaba el calzado, se lo entregaba al que no redimió. Era un poquito diferente, y el que quería ser redimido decía: maldito eres por no redimir, una frase así, ¿no? Okay. Y entonces caía ese derecho de obligación al pariente más cercano, al siguiente pariente. Pero al parecer cambiaron la tradición, y ahora en cada negociación simplemente se intercambiaba el zapato. ¿Qué fue lo que entonces Booz hizo? ¿Cuál fue el contrato? Porque acabamos de leer que tocante a la redención y el contrato, dice: desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y el contrato. Sí. Entonces, ¿qué se redimió y qué contrato hubo? Versículos 9 y 10. Dirigiéndose a los ancianos y a todo el pueblo, Booz dijo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de manos de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos ni de entre su pueblo. Vosotros sois testigos hoy. Okay. Entonces, número 1, Booz adquirió todo lo que era del Elimelech. Del Elimelech. Se está refiriendo a los terrenos, a las propiedades. Y número 2, toma a Ruth, ¿con qué propósito? De restaurar el nombre del difunto, ¿no? Para darle descendencia, para que no se pierda su nombre entre sus hermanos. ¿Y qué fue lo que respondieron los ancianos, los 10 personas que eran jueces? Versículos 11 y 12. Todos los que estaban a la puerta del pueblo y los ancianos respondieron: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas distinguido en Efrata y renombrado en Belén. Sea tu casa como la casa de Fares, el hijo de Tamar y Judá, gracias a la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Correcto. Bien. Ellos están dando testimonio, son testigos del contrato que se acaba de efectuar. Pero no solo queda ahí, Dios también va a hacer algo. No solo los ancianos van a ratificar esto, sino Dios lo va a ratificar. Y eso lo vemos en el versículo 13. Así fue como Booz tomó a Ruth y se casó con ella. Se unió a ella, y Jehová permitió que concibiera y diera a luz un hijo. Hasta aquí. Interesante frase. Dios le permitió tener un hijo. Algunos han interpretado que tal vez era estéril, o tal vez Booz ya era de demasiada edad, como el caso de Abraham. Por eso fue la bendición de los ancianos, que la mujer que entra sea como Raquel y Lea. Interesante, porque Raquel era estéril, y la mencionan en primer lugar. También las cuales edificaron la casa de Israel, y seas tú ilustre en Efrata, esto es Efraín, y de renombre en Belén. Y hasta aquí se termina de mencionar a Ruth y a Booz. Aquí es el final el final feliz de esta pareja. Pero todavía continúa la historia de Noemí, así como comenzó. Y recuerdan que cuando incluso estuvimos aquí la vez que estudiamos el capítulo 1, sí. ¿Y qué fue lo que dijeron las vecinas? ¿Te acuerdas? No. ¿Es ella Ruth que ganó en mí? Ah, sí, cuando regresó. Cuando regresó, no la reconocían. ¿Y qué dijo Noemí? No me llames Noemí, sino Mara. Que significaba amargura. Sí. Pues las vecinas vuelven a hablar. Y a ver qué dicen. Versículos 14 y 15. Y las mujeres decían a Noemí: alabado sea Jehová, que hizo que no te faltara hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y te sostendrá en tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Exacto.
ahora las vecinas le dicen, alabado sea Jehová. En contraste de que Noemí dijo, bueno, Dios me castigó, recuerda, me fui llena y ahora vengo con las manos vacías. Bueno, pues ahora Dios llenó sus manos, ¿no? Sus manos vacías. Así se compara su llegada y ahora, después de que ha pasado la temporada del trigo, de la cebada y todo este contrato, Dios la llena con un nieto. Vamos a leer del versículo 16 al 19. Tomando Noemí al niño, lo puso en su regazo y lo crió. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Y le pusieron por nombre Obed. Este fue el padre de Isaí, padre de David. Hasta ahí, perdón, 16 y 17. No, está bien, yo me había equivocado. 16 y 17. Noemí dijo, tomó al niño en su regazo y dice que fue su nodriza, fue su aya, fue su tutora. De hecho, la palabra es que la adoptó. Es la misma ilustración que vemos cuando José lleva a sus dos hijos a Jacob para que los bendiga y que Jacob cruza los brazos. Y Jacob dice una frase muy interesante porque dice, así como mi hijo Rubén y Simeón sean ahora tus dos hijos, ahora son míos, los adopta. Es lo mismo, el mismo caso de Esther y su tío Mardoqueo, de la adopción. Y eso es muy importante, la adopción. Porque el versículo 17 dice, le ha nacido un hijo a Noemí, no a Ruth, a Noemí. Y le llaman Obed, que Obed significa alabando. Es un verbo presente continuo. Es decir, que siempre está alabando, o también se traduce como sirviendo. De hecho, muchos de los que trabajaban en el templo, en el tabernáculo, se llamaban Obed, que hace referencia a la alabanza, al servicio. Y esta adopción es muy importante porque ahora forma parte de una nueva familia, y eso es lo que quiero enfatizar. De hecho, así le he titulado este tema, una nueva familia. Redención y adopción. Vamos a terminar leyendo, ahora sí, del 18 al 22. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón. Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Bueno, pues llegamos al linaje real. Y de David, ¿quién nacerá? Jesús, el Mesías. En este capítulo, vamos terminando la aplicación, hemos visto una compraventa, una propiedad que se había perdido, que había una deuda y que se pagó esa deuda. Y no solo se pagó una deuda, sino que hubo una adopción a una nueva familia. No es la historia de amor entre Booz y Ruth, sino es la historia de amor de Dios por su pueblo. Que había una deuda que había que pagar. Que Cristo vino y la pagó y nos adoptó como sus hijos. Por Él tenemos la redención y el perdón de pecados y somos incorporados a la familia de Dios, que es la iglesia. Todo esto nos lo va a explicar el profeta Jeremías y el apóstol Pablo, los dos, curiosamente, de la tribu de Benjamín, los dos considerados como profetas o apóstoles de los gentiles, y los dos que estuvieron mucho tiempo encarcelados. Vamos a ver otra historia la siguiente semana de otra compraventa. Ahora no habrá una adopción, pero sí habrá un pariente redentor con estas mismas características: una deuda, una propiedad, una redención. Ese es el caso de Jeremías. Y veremos al apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, 2 y 3, el misterio revelado de Dios a través de los siglos, que había estado oculto, pero que ahora por medio de Pablo ha sido revelado, que los gentiles juntamente con los judíos formamos parte de un mismo pueblo, de una misma familia. Eso es el Evangelio. Y así vamos a terminar el libro de Ruth. No se lo pierdan la siguiente semana. Excelente. Muchísimas gracias, Job. Espero que todos hayan
aprendido cosas nuevas, ciertamente yo lo hice. Antes de terminar, quisiera enviar algunos saludos a nuestros hermanos que muy fielmente nos siguen en las redes. Quisiera enviar saludos a Villahermosa, Ciudad del Carmen, Tampico, Poza Rica, Montemorelos, Puebla, Houston y Las Vegas. Esperamos, y aquí a todos también los de Ciudad de México, por supuesto. Esperamos que haya sido de buen provecho espiritual este tema y que nos sigan acompañando la próxima semana con los nuevos temas que traeremos. Sí. Bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Señor, te damos gracias por tu plan de redención, que no lo merecíamos, no hay ninguna forma en la que podemos ganarla o obtenerla, sino que todo ha sido por gracia, Señor. Y es por eso que te alabamos y glorificamos tu nombre. Gracias por formar parte de esta familia, que no solo estamos aquí reunidos, sino que también nos están viendo y que cada sábado se reúne, Señor. Te pedimos por cada uno de ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.